Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Y aquí llegamos ya, iniciando un nuevo año, el 2016. Y estamos listos ya para llenar una vez más esta sintonía, la de Radio Nacional, de esos misterios que aquí en el espacio en blanco nos gustan. Al inicio de este nuevo año llegamos dispuestos a desentrañar algunos de los misterios de este apasionante mundo que nos rodea, algo que vamos a intentar realizar esta vez, una vez más esta noche, con los saludos y la bienvenida y la gratitud porque nos hayas elegido. Además del deseo de que estés disfrutando de estos días festivos, los saludos, como digo, de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, y vamos ya rápidamente con un avance de los temas que hoy nos esperan, ya veréis. Comienza nuestro viaje. Uno de los destinos más lejanos de la Tierra nos espera esta noche. Pero antes... queremos hablaros de la Guerra de las Galaxias. La de verdad. De todo lo que se está preparando en el espacio sin saberlo. Un experto en el tema nos visita para darnos todos los datos de lo que se está preparando fuera de las fronteras de nuestro planeta. Y seguiremos viaje hasta Rapa Nui, uno de los destinos más lejanos del planeta. Y desde allí, al pie de los Moais, os daremos cuenta de algunos de sus misterios con un buen puñado de invitados especiales. Esta es nuestra propuesta para hoy y, como siempre, deseamos que la disfrutes. Sé bienvenido. El espacio en blanco ya se abre para ti. Es el avance, parte de las intenciones que tenemos para esta noche, y como veréis, muchos son los invitados que nos esperan en el programa, algunos de ellos desde el mismo lugar del misterio, ya lo vais a ir descubriendo. Pero ahora nuestro primer destino es el espacio, y esa guerra de las galaxias, tras esa introducción, os lo ofrecemos. La fuerza es muy intensa en mi familia. Mi padre la tiene. Yo la tengo. Mi hermana la tiene. Y tú también tienes ese poder.
La Guerra de las Galaxias vuelve a estar de moda. Se estrena en estos días un nuevo capítulo de la famosa saga y todo el mundo ha vuelto su mirada hacia el espacio. ¿Pero existe una guerra de las galaxias preparada en nuestro mundo? Nuestro próximo invitado nos da algunos datos sobre ello, y estos no son de ficción. Forman parte de una realidad apasionante y terrorífica. Y nos preguntamos si lo que ocurre en la película La Guerra de las Galaxias puede ocurrir aquí en la realidad. Y tenemos a nuestro compañero Juanma Gallego, periodista especializado en ciencia y tecnología, que nos va a aclarar un poco el tema y quizá nos va a dar datos que ponen los pelos de punta. Buenas noches, Juanma. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Hay Guerra de las Galaxias por ahí arriba? ¿O se está preparando una guerra? ¿O estamos preparados para ella? Pues planes, desde luego, los hay, y desde hace bastante tiempo. No ya desde la famosa Guerra de las Galaxias del presidente Reagan, ese proyecto en plena Guerra Fría para detectar misiles, en este caso de la Unión Soviética, sino ya desde mucho antes, desde los primeros comienzos de la exploración espacial. El tema militar tuvo una relevancia muy importante en el espacio, desde los primeros satélites que se lanzaron como satélites espías, posteriormente pasando a algunos proyectos de poner en marcha verdaderas estaciones espaciales dedicadas al espionaje específicamente. Uh-huh. Los norteamericanos lo intentaron, lo diseñaron, lo pusieron sobre el papel, pero no llegaron a poner nada ahí arriba. Fue el proyecto MOL, el proyecto de laboratorio espacial tripulado, y sin embargo los soviéticos sí llegaron a poner en marcha el proyecto ALMAS, desde el que astronautas espías con escafandra, por decirlo de alguna manera, espiaron los intereses norteamericanos. Lo que pasa es que ambos llegaron a una conclusión. Los soviéticos, 8 años más tarde, pero vinieron a llegar a la conclusión de que salía demasiado caro poner gente ahí arriba simplemente para espiar, para dirigir las cámaras, con el nuevo desarrollo que estaban teniendo los satélites artificiales, la automatización de los satélites. Fue un poco respecto al desarrollo de estos satélites como se pusieron en marcha esos primeros proyectos de espionaje en el espacio, precisamente porque los primeros satélites, sobre todo los norteamericanos pusieron en marcha los primeros, los Corona. Resulta que eran proyectos de millones de dólares, que cuando llegaba la cápsula a Tierra, o digamos la película fotográfica, porque en esos momentos se utilizaba película fotográfica, se daban cuenta de que tenían kilómetros de película fotográfica con bonitas nubes de la Unión Soviética y nada de información realmente relevante a nivel de inteligencia. Pero las cosas ahora han cambiado, ¿verdad, Juanma? Ahora ya tenemos satélites con mucha más precisión e incluso armas para tratar de derribarlos. De todo esto de la Guerra de las Galaxias o de la militarización del espacio, es precisamente el tema del derribar satélites es precisamente uno de los aspectos que más desarrollo ha tenido, precisamente porque ya ha habido operaciones de derribo de satélite. Hasta el momento han sido 2 las potencias que han realizado derribo de satélites, por supuesto, todos propios, es decir, los Estados Unidos han derribado satélites propios de los Estados Unidos, y fíjate que curiosamente no ha sido Rusia en este caso, como podría pensarse, sino China ha sido la potencia que también ha efectuado al menos una operación de derribo de un satélite meteorológico chino, y también una segunda prueba en 2013 que no está nada claro cuál fue su objetivo, pero que los norteamericanos sacaban también una prueba antisatélites precisamente porque era un lanzamiento de un cohete, digamos, bastante sospechoso, en el sentido de que no había ningún retorno de ese cohete y que estaba dirigido
a una de las órbitas en la que generalmente suelen situarse los satélites geoestacionarios. Los Estados Unidos han derribado 2 satélites propios, un satélite meteorológico y un satélite espía, con bastante tiempo con bastante espacio entre esos derribos. Uno fue creo que hacia el 78 así, y otro hacia el 85 o el 95, no recuerdo ahora bien, pero son tecnologías que ya están en marcha, en un caso desde un F-15, desde un avión, y en otro caso desde un buque de guerra con un misil antisatélite. Queda claro que son operaciones destinadas a probar ese tipo de armamento, porque precisamente en el caso de una contienda, el derribar satélites del enemigo sería uno de los primeros pasos a seguir. Dejar ciego y sordo al enemigo, ¿verdad?, a través de esa tecnología de los satélites. Claro, Miguel, date cuenta la absoluta dependencia que tenemos, al menos en Occidente, en las sociedades industrializadas, la absoluta dependencia que tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida de los satélites, ya desde manejar una embarcación, un avión, la navegación GPS en los propios vehículos, la defensa nacional, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, toda una serie de organismos que dependen plenamente del uso de satélites a diario y que quedarían completamente cegados, digamos casi volviendo al siglo XIX y teniendo que recurrir a estrategias de inteligencia que, por supuesto, no tendrían cabida en nuestros días. Sin embargo, según los datos que tenemos, que nos has enviado, es para ponerse a temblar lo que ya se está haciendo o desarrollando en esa tecnología del espacio. Es como si la ciencia ficción ya se hubiera quedado un poco atrás. Por ejemplo, hay armas de energía dirigida. ¿Qué es esto, Juanma? Pues este es un proyecto clásico dentro de la Guerra de las Galaxias, de la iniciativa de defensa estratégica de Reagan, y es básicamente el dirigir energía a distancia. Para entendernos, bueno, podría ser microondas, pero sobre todo el uso de láseres en el espacio. Curiosamente, se trata de una tecnología, la de los láseres, que en el espacio no ha tenido pleno desarrollo y sí se está empezando a desarrollar ahora en tierra. Cuando los estrategas militares y los analistas imaginaban el desarrollo de la Guerra de las Galaxias o de la militarización del espacio, la defensa del espacio, una de las cosas que más tenían en cuenta es el uso de láseres. No tanto quizás como para destruir directamente con un láser directamente, por entendernos, quemar un objetivo mediante un láser, sino básicamente para dañar las defensas térmicas que tienen los satélites los misiles intercontinentales, de forma que en un primer momento se dejarían tocados y sería la propia atmósfera la encargada de acabar con esos misiles. Curiosamente, es uno de los temas, como digo, que más se ha estudiado, pero tiene serias implicaciones tecnológicas. Fíjate que hay un informe del año 2002 de Rand Corporation, una famosa firma estadounidense relacionada con asuntos de defensa, que planteaba que para ser efectivos estos satélites desde el espacio deberían construirse unas ópticas de en torno a 10 metros de diámetro y miles de vatios. ¿Cuánto? Para hacernos una idea, como una especie... ¿10 metros de diámetro, has dicho? Sí, 10 metros, un espejo de 10 metros de diámetro. Para hacernos una idea, en los desarrollos que pusieron encima de la mesa de Estados Unidos y que en principio parece que no se llegaron a poner en marcha, imaginaban una especie de Hubble, un telescopio espacial, lo que pasa que mirando a la Tierra y dotado de unos propulsores, unos motores que servirían para apuntar, para dirigir el objetivo. Como digo, parece que esos planes de poner láseres en el espacio no se han desarrollado del todo, pero desde luego no está
fuera de los planes, ya que en tierra misma ya se están desarrollando ese tipo de armas, curiosamente para hacer frente a un nuevo enemigo, a un nuevo elemento en el campo de batalla, que es el tema de los drones. Los Estados Unidos sobre todo tienen mucho miedo al desarrollo de los drones, porque pueden ser armas utilizadas pues por pequeños grupos terroristas, es decir, son armas que no necesitan un gran potencial bélico, son, digamos, aptas para lo que ahora se llama las guerras asimétricas, las guerras entre pequeños actores, y están desarrollando ese tipo de láseres precisamente como una de las herramientas para acabar de forma rápida o inutilizar al menos drones que podrían ser utilizados en acciones contra los Estados Unidos o en acciones terroristas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Juanma Gallego esta noche hablando de la guerra de las galaxias, esos preparativos que se están haciendo para defenderse, dicen. Hablando de drones, hay un dron espacial, el X379 o 7, sí, 7 X37B. Esto da mucho miedo, ¿eh? Pues es un dron que ahora en estos mismos momentos, según estamos hablando, está en algún lugar del firmamento porque está en su cuarta misión. Se trata de un dron no tripulado, para que los oyentes se hagan una idea, es una especie de transbordador espacial. Os acordaréis de los transbordadores como el Challenger, el Columbia y demás, los transbordadores espaciales que tenían en torno a 40 metros. Esto es algo más pequeño, en torno a 9 metros de largura, pero es totalmente automatizado, es totalmente automático y está llevando a cabo misiones en principio secretas de muchos días de duración. La primera en torno a 200 y pico días estuvo, pero ha llegado a estar casi 700 días. En la tercera misión estuvo 675 días en el espacio, haciendo un alarde desde luego de autonomía en ese tipo de drones o de aviones. Ese es al momento el único drone que hay en el espacio. ¿Qué está haciendo ahí arriba? Espera, por supuesto, es un absoluto secreto. Sí, pero ¿creen que puede servir para espiar? ¿No? Pues aquí todos son teorías, porque, claro, la versión oficial, como se ha demostrado muchas veces a lo largo de la historia, casi siempre esconde algo más, ¿verdad? En este caso, la versión oficial dice que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está utilizando ese dron para probar ese tipo de tecnología, ese tipo de avión, y a cuentagotas los gabinetes de comunicación de la Fuerza Aérea, pues de vez en cuando dicen que bueno, que se llevan a cabo algunos experimentos, pero que claro, están en el más absoluto de los secretos. El para qué se ha construido exactamente este drone, como digo, ahora mismo es un absoluto secreto. Teorías hay a expuertas, hay un montón de hipótesis sobre qué es lo que puede estar haciendo este avión no tripulado, desde estar espiando a la gran potencia espacial emergente que es China, que está construyendo su propia estación espacial ahí arriba, a la Tianjin, desde espiar a esa estación hasta ser capaz de quizás bombardear desde el espacio, es decir, ser utilizado en acciones ofensivas. Esto parece de momento un poco lejano de la realidad, porque requeriría una gran autonomía y una autonomía de vuelo que en estos momentos no dispone. No es lo mismo planear, digamos, o orbitar en el espacio que dirigirse de un punto a otro del globo, menos aún teniendo las bases que tienen los Estados Unidos a lo largo de todo el mundo y los drones que le capacitan para establecer bombardeos desde esas bases de forma mucho más sencilla. Lo que sí parece bastante probable, y es lo que algunos analistas advierten en torno a las órbitas que suele llevar, es que algún tipo de espionaje está haciendo, porque sus órbitas coinciden muchas veces sospechosamente con regiones a nivel geoestratégico muy vinculadas a los intereses de Estados Unidos, Asia Central, Pakistán, Afganistán, China, y es muy probablemente una de las misiones que en estos momentos puede estar llevando a cabo. Hay quien habla de que podría llevar a cabo derribos de satélites enemigos.
Hasta el momento, por supuesto, no ha habido ninguna información al respecto, aunque sí parece muy probable, si no capaz de capturar o de derribar, que sea capaz de establecer algún tipo de guerra electrónica, es decir, de interferencias, de cara a poner en serios aprietos el funcionamiento de algún satélite que, en este caso, podría estar espiando a Estados Unidos o siendo utilizado con algún fin bélico contra los Estados Unidos. Y es tan solo el principio, ¿verdad, Juanma? Hay otras armas, el pulso electromagnético. Esto yo lo he visto en las películas de James Bond, yo creo, ¿verdad? Pues esto es todo un clásico y es precisamente una de las cosas que más miedo dan en este caso. Casi siempre estamos hablando de Estados Unidos porque es la potencia que más tecnología tiene allí arriba. En los Estados Unidos hay una comisión, desde el 2001 creo, hay una comisión en el Congreso dedicada a estudiar el pulso electromagnético, las implicaciones para la seguridad nacional de los Estados Unidos que podría tener un ataque de este tipo. ¿Qué es el pulso electromagnético? Mira, en muy sencillas palabras, es hacer que el enemigo vuelva completamente a la Edad Media, es decir, freír las instalaciones eléctricas, cualquier tipo de instalación informática, electricidad. Es un arma, digamos, que no deja de ser un efecto secundario que fue después cuando se hicieron pruebas atómicas en la atmósfera, en la época, en la década de los 60, con las primeras pruebas en la atmósfera, se dieron cuenta, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, que después de ese hongo nuclear en la atmósfera, en un radio de acción muy amplio, empezaba a haber serios problemas con la tecnología. Fíjate que una de esas pruebas, la del 60, que se hizo sobre el Pacífico, llegó a tumbar o a dejar inhabilitados 7 satélites que hoy en día nos pueden parecer pocos, pero que eran básicamente un tercio de la flota de satélites que había en esos momentos, que quedaban utilizados con este pulso electromagnético, que no es sino la consecuencia de una explosión nuclear en la atmósfera. A los pocos años se prohibió las pruebas nucleares en la atmósfera, entonces por lo tanto por ese lado no se ha seguido investigando, pero sí se está tratando de conseguir, y la empresa Boeing ha hecho algún avance a ese respecto, de conseguir un pulso electromagnético, es decir, poder freír la capacidad del enemigo, poder hacer volver al enemigo a la Edad Media y dejarle sin telecomunicaciones, por supuesto sin ordenadores, sin ningún tipo de aparato electrónico, sin electricidad, básicamente, con las centrales eléctricas tumbadas. Pues Boeing en el 2000, creo que fue en el 2012, dijo haber llevado a cabo una prueba con éxito en el desierto de Utah, con un cañón que no estaba vinculado a ningún tipo de artefacto nuclear. Digamos que es un paso muy importante, porque daría la capacidad a quien lo posea de dejar fuera de combate al menos un gran número de unidades militares que se quedarían, también básicamente ciegas, sordas y sin recurriendo a caballo, y a mensajeros a caballo. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. La ciencia ficción se queda corta. Casi para terminar, y por si faltara poco, las varas de Dios. ¿Qué es esto de las varas de Dios? Las varas de Dios son, fíjate, una cosa muy, muy, muy sencilla y muy terrorífica a la vez. Es un proyecto que sepamos no está en marcha, es decir, no hay varas de Dios en el cielo en estos momentos. Hay algunos analistas que opinan que algún tipo de experimento se ha llevado a cabo, lo que pasa que es muy difícil verificar ese tipo de pruebas, porque básicamente vendrían a ser una especie de meteoritos artificiales. Fíjate que te he dicho antes, Miguel, que es algo muy sencillo, y es que es precisamente el lanzar algo desde el espacio
y que caiga a una velocidad increíble. Solo con la reentrada de un objeto en la atmósfera, las velocidades que se generan y la energía potencial que se genera es verdaderamente increíble. Normalmente nuestra atmósfera, gracias a Dios, nos protege de ese tipo de elementos. Es decir, esos elementos, si no es un gran meteorito, esos elementos van quemando la atmósfera, vaporizando la atmósfera debido a las altas temperaturas que alcanzan. La realidad de los estrategas militares que desarrollaron este tipo de armamento durante la Guerra Fría sobre todo, y al final de la Guerra Fría también, era el utilizar esta misma técnica para poner unas barras orbitando en el espacio, barras de wolframio, de tungsteno, de un material increíblemente duro que se utilizaba durante la Segunda Guerra Mundial y que todavía aún se utiliza como escudo de los tanques y de los acorazados y demás. Recordemos que de ahí salía mucho wolframio, por ejemplo, para la Alemania nazi de manos de Franco. Ese tipo de material se conseguiría que con la forma cónica, una forma de vara, y con las altas capacidades de resistencia de ese material, de ese tungsteno o wolframio, se conseguiría hacer impactar sobre un punto concreto y conseguirse una capacidad destructora prácticamente similar a la que podría tener una pequeña bomba atómica, pero sin embargo sin necesidad de recurrir a la energía nuclear, digamos, al poderío atómico, y sin las consecuencias a nivel medioambiental y a nivel de habitabilidad que tendría un ataque nuclear, ¿verdad? Un ataque nuclear es algo que las propias convenciones del espacio prohíben, las armas nucleares en el espacio, y alguien vio que podría ser una forma de medio burlar esta prohibición y tener algo con una capacidad tan grande como una pequeña bomba atómica, pero sin ser algo relacionado con la energía nuclear. Guerra de las Galaxias. Esto es solo la pequeña punta del iceberg de lo que conocemos, lo que no estarán haciendo por ahí en secreto, ¿verdad, Juanma? Pues fíjate que hasta este año 2015 la ONU, si cualquiera que vea las estadísticas de la ONU tiene registrados objetos que se han lanzado al espacio. Hasta este año hay unos 7.200 objetos lanzados al espacio desde el comienzo de la carrera espacial, y la propia oficina de las Naciones Unidas que se encarga de hacer seguimiento de esto reconoce que hay en torno a unos 500, 490, 500 objetos de los que no tiene información. Esto en parte podrían ser, como la propia agencia reconoce, simplemente satélites comerciales de países que no han facilitado esa información, pero qué duda cabe que entre esos objetos podría haber perfectamente algún tipo de artilugio secreto de cara a conseguir ventajas estratégicas en el espacio, que es de lo que tratan, en definitiva. Cualquier estratega lo que trata es de conseguir el punto más alto. En la Tierra el punto más alto solía ser, en las batallas convencionales, pues una colina, una montaña, un punto de observación. Con la Primera Guerra Mundial y que digamos con la Segunda, el punto más alto fue la aviación, el uso de aviones, y que duda cabe que en el siglo XXI el punto más alto, sin duda, ya sabemos dónde está, y es ahí arriba. El espacio. Guerra de las Galaxias. Nos lo contó nuestro compañero Juanma Gallego. ¿Forma de contacto para saber más, tener más información, Juanma? Sobre esto mismo, en la revista One Magazine ha publicado un artículo que he colaborado, en el que hablamos de la Guerra de las Galaxias y específicamente las armas que se han desarrollado en el espacio. Y para contactar conmigo, pues en cualquier en redes sociales, Facebook, Twitter, o si no, juanmagallego.com, y se puede contactar conmigo. Gracias, Juanma. Fuerte abrazo. Que nos pillen confesados. Que nos pillen confesados, Miguel. Hasta prontito. Nómadas, con Álvaro Soto. Dicen que es el viaje marítimo más bello del mundo.
Un barco correo que perfila la costa norte de Noruega, de Bergen a Kirkenes. Fiordos, glaciares, islas y el Cabo Norte. Zarpamos puntuales en el Expreso del Litoral. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional de España. Todo el equipo del Espacio en Blanco os desea felices Navidades y un nuevo año lleno de aventuras y misterios. Ah, yo también. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Seguimos, volvemos del espacio y ahora vamos a poner rumbo a una de las tierras más alejadas de nuestro planeta. Allí estuvimos este verano asombrándonos con algunos de sus misterios y esta noche os proponemos compartir con nosotros parte de lo que allí descubrimos. Muchos van a ser los invitados encargados de contarnos algunos de sus misterios y como veis o veréis, es un material grabado en la misma isla. Comienza el viaje, disfrútalo. En los próximos minutos queremos llevaros con nosotros a uno de los lugares más misteriosos de la Tierra, la isla de Pascua. Tuvimos la oportunidad de viajar hasta ella el pasado verano. Y allí nos encontramos cara a cara con el misterio. Con sus tierras, sus habitantes y con los Moais. Situada lejos de todo, en medio de la nada oceánica, no posee paisajes excepcionales, ni playas extraordinarias, ni una historia milenaria. Ignoramos casi todo lo que pasó allí antes del siglo XVIII, pero es uno de los lugares más intrigantes del planeta. Rapa Nui, que este es el nombre que le dan sus aborígenes, pertenece administrativamente a Chile desde 1888. Geográficamente es la más oriental de las islas de la Polinesia. Se encuentra a 3.680 kilómetros de la tierra más cercana, en la costa chilena de Valparaíso, a 4.050 kilómetros de Tahití. Pero el aspecto que la hace diferente, única, son los Moais. Unas extrañas figuras gigantescas de lava volcánica diseminadas por toda su superficie. Viaja con nosotros hasta allí para, en compañía de nuestro guía Iván Figueiras, conocer algunos de los secretos de este lugar misterioso. Estamos en la isla de Pascua y tenemos con nosotros a nuestro embajador Iván Figueiras, que nos ha servido para abrir muchas de las puertas. Iván, ¿qué sigue teniendo de mágico esto de la isla de Pascua? Aparte de darte las gracias. Bueno, más bien las gracias te las tengo que dar a ti, porque si no llega a ser por ti yo no estaría aquí ahora en este mismo momento. Joder, es que no se puede decir lo que tiene de mágico la isla, porque para cada persona tiene una cosa, para cada persona es diferente. Para cada uno que viene vive su propia experiencia. Además ha coincidido todo el mundo que algo le ha sucedido cuando ha tomado tierra. Todo el mundo notaba algo especial y algo diferente cada persona en cada sitio que íbamos visitando, incluso los días que se pudieran haber dicho días muy duros, como el otro día que estuvimos un montón de horas caminando bajo la lluvia, con la niebla, y en cambio la gente le veías con una sonrisa viviendo el lugar. Es algo que no se puede escribir, cada persona tiene que vivirlo por sí mismo. Hay un misterio muy raro con el tema de los Moais. Cuéntame un poquito, si puedes, brevemente la historia de Pascua. Llegan los polinesios, hacen los Moais, los destruyen, surge otro culto, el culto al hombre pájaro. A ver si me lo puedes resumir. Hombre, resumiéndolo en pocas líneas, los polinesios no se tiene muy claro cuando llegaron, a lo mejor en el siglo IX o a lo mejor alrededor del año 1200. Aunque hay gente que dice que ya había algo antes aquí. La isla se llamaba Los que miraban al cielo. Los ojos que miran al cielo, pero es un nombre probablemente más tardío. Hay gente que cree que es por culpa de los ojos de los Moai. La mayor parte de la gente cree que se refiere a las propias lagunas, al volcán Ranokau o la laguna de Ranoraraku. Como vimos el otro día, vistos desde el aire parece que son dos ojos que están mirando hacia arriba. Pero bueno, no, realmente ya nadie cree que hubiera nadie antes de... O bien esas dos opciones, o bien llegaron alrededor del siglo VIII o IX, o bien que llegaron en el año 1200.
Estuvieron desarrollándose durante unos pocos cientos de años. ¿Llegaron de Polinesia? Efectivamente, llegaron de las islas del centro de Polinesia. En eso sí que está ya todo el mundo de acuerdo. Ya las teorías de que pudieran haber llegado a América ya están completamente descartadas, tanto por la arqueología, por la antropología y sobre todo por la genética. La genética ya es indiscutible. Estuvieron desarrollándose durante unos cuantos cientos de años, a lo largo de los cuales la isla se fue deforestando, no por la acción humana, sino ya venía deforestándose de antes. Pero bueno, la presencia humana contribuyó un poquillo a deforestarla, pero bueno, no fue ese cataclismo que todo el mundo cree. Y el cataclismo realmente vino a partir del año 1722, cuando llegaron los europeos por primera vez, y sobre todo a partir del año 1770, cuando llegaron los españoles, que todos los cultos ancestrales, con la creación de Moais, la creación de los Ajú, esos enormes conjuntos monumentales donde se alojan los Moai, fue a partir de ahí que hubo un gran cambio. El contacto, casi como ha pasado en muchas otras culturas, el contacto con los europeos fue lo que hizo que explotase toda la cultura de la isla de Pascua. A partir de ahí empezó a haber nuevos cultos, se abandonó el culto a los Moais, empezó a haber nuevos cultos, sobre todo mucho más sencillos, que requerían mucho menos trabajo, menos esfuerzo, como los rituales del hombre pájaro, que era un ritual anual que se hacía en la aldea de Orongo, que ya hemos visto. Se hacía entre esa aldea de Orongo, descendiendo por el volcán, nadando en esas aguas llenas de tiburones, dicen los guías. Tampoco vamos a exagerar, se ve alguno que otro, pero esto no es como en la película de Spielberg. Y después de esa corta época en la que aún tenían rituales propios, como este que decíamos del hombre pájaro. Termina un poco de contarlo. Se tiraban desde ese volcán, iban a una isla, esperaban a que llegara el pájaro. Efectivamente, esperaban a la puesta a que el primero de los pájaros que pusiera un huevo, eran varios nadadores que había en una especie como de competición. Una vez descubrían el primer huevo del manutara, de ese pájaro en concreto, se lo ponían en una cinta de totora en la frente para protegerlo, y volvían nadando con él, volvían a subir al acantilado, todos protegiendo al que había conseguido el huevo, que pasaba a ser el nuevo... Bueno, no pasaba a ser él era el representante de una persona en tierra, probablemente algún pequeño jefe de clan. Una vez llegaba, volvía a subir el acantilado, le entregaba ese huevo a ese jefe de clan, y ese jefe de clan se convertía en el Tangata Manu, que viene a ser como, literalmente sería el hombre pájaro. Era una especie como de, no exactamente de jefe, más bien un líder espiritual de la isla, que mantenía su estatus durante todo el año. Al año siguiente, en la primavera, volvían a iniciarse todos los rituales en la aldea de Orongo. Es curioso porque la aldea de Orongo es una ciudad construida son casas muy complicadas, más de 50 casas construidas con lajas de piedra, un lugar magnífico para habitar, pero en cambio solamente se empleaba durante a lo mejor un mes, lo que podían durar los rituales del hombre pájaro, mientras ellos vivían normalmente en casas mucho más sencillas, con techos de palma o techos de hojas de plátano. Y dicen que era una especie de universidad donde enseñaban cosas a los diferentes clanes o a la gente que hacía ese ritual del hombre pájaro. Hombre, yo ahí creo que eso puede haber sido algo más... Son cosas que la historia va adornando, ¿no? Ahí no hay nada probado. Con la historia. Antes de eso había un culto a los Moais y de repente llegaron los españoles. ¿Y qué ocurre? Llegaron los españoles y probablemente lo que sucedió es que el despliegue de medios que hicieron los españoles, y sobre todo de fuerza y de poder, probablemente pudo causar un grave desequilibrio en la isla, porque ellos llegaron con dos buques gigantescos hechos de madera, con velas de trapo. Claro, en un lugar en el que lo más valioso que existía era la madera, ya que no, como decíamos antes, prácticamente no había árboles más que unos arbolitos de 3 metros de alto, ni siquiera llegarían. Y es muy difícil la obtención de tela aquí en la isla. Solamente se consigue a base de machacar majute. Se crean unos tejidos muy similares al papiro, un poquito más resistentes, muy fino, también protegen bastante el frío, pero evidentemente eso comparado con las velas de un buque de línea de finales del siglo XVIII, nada. Entonces, claro, los pascuenses, cuando llegaron esas inmensas naves, para ellos se quedaron muy, muy impresionados. Y no solo eso, sino que los españoles en uno aprovecharon la visita para hacer una especie de pequeña toma de posesión del lugar, tras firmar un curioso contrato con los jefes isleños. Dieron una salva de honor, 9 salvas de honor de mosquetería, que casi matan de miedo a los centenares de isleños que se habían congregado alrededor de los españoles, y como colofón dispararon 21 cañonazos que volaron un monte. Ese monte todavía podemos, observamos el otro día lo poquito que queda del Maunga Pareje, que significa cerro despedazado. Claro, tal despliegue de poder
pues probablemente desestructuró toda la estructura social religiosa de la isla, porque claro, alguien que llega de fuera en un momento dado, que tú no has visto, tú crees que no existe nadie fuera, pero en cambio esos barcos demuestran esa cantidad de mana, vamos a decirlo como sería el poder espiritual, como se vive aquí en la isla de Pascua, ese despliegue de mana tan poderoso capaz de hacer explotar una montaña. Imaginaos lo que puede ocurrir si nosotros estamos en una isla perdida y hay alguien capaz de mover montañas. Llega un extraterrestre y hace esas cosas, ¿verdad? Cambiaría la... Efectivamente, o sea, llega un extraterrestre y es capaz de levantar una ciudad y automáticamente los cultos religiosos sufrirían mucho. Siendo generosos, sufrirían mucho. Y esa es un poco la causa de que todos los moais cayeran en un momento determinado, y no solamente cayeran, sino los mataran, porque tienen la cabeza separada. Efectivamente, es una de las teorías más probables, porque no existen pruebas de los primeros exploradores que llegaron, que fueron los holandeses en 1722 y los españoles en 1770. Todos mencionan los moai, que les sorprenden mucho el enorme tamaño de las estatuas y el trabajo que requerían, pero ninguno de ellos menciona que hubiera ningún moai derribado. Es más, mencionan que se hacían rituales en los Ajú frente a los moai, que les tenían una gran reverencia, puesto que ni siquiera permitían que hubiera humo. Otras circunstancias también les asustaban. Era una zona tabú para los españoles, tapu, como se dice aquí en Pascua. En cambio, cuando 4 años más tarde llegó James Cook, ya se empezó a encontrar moai derribados. Conforme fueron llegando la Peguis en una década más tarde, también encontró aún más moai derribados, y se fueron viendo cada vez más, hasta aproximadamente 1855, en el que ya no quedaba ni un solo moai en pie en la isla, excepto los que están clavados en el suelo en la cantera de Ranoraku, y porque eso sería imposible derribarlos. Lo que hacían además, contrariamente a lo que últimamente están contando por la isla, que evidentemente todo el mundo quiere dejar bien a sus ancestros. Incluso nos cuentan que los descendían poco a poco con mucho cuidado para evitar que se rompieran, iban sustituyendo los moais unos por otro. Realmente lo que hacían era derribarlos con muy mala idea. Los sujetaban probablemente con cuerdas, situaban una enorme piedra estratégicamente en la zona donde iba a caer el cuello, para que el moai, al ser derribado, golpease contra esa piedra y quedara automáticamente decapitado, y así, como si dijéramos, matarlo. Es muy probable que esta obsesión por destruir moais, contrariamente a lo que se creía antes, que se hablaba de enfrentamientos entre tribus, guerras civiles, canibalismo, eso se cree ya que no tuvo lugar, que no es cierto ese periodo de guerras civiles. Más bien pudo haber esa destructuración social que os mencionaba, provocada por la llegada de los españoles, y además que eso se está empezando a estudiar últimamente, y probablemente sea lo más lógico, que es lo que ha ocurrido por todo el mundo, que la llegada de los europeos cargados de enfermedades que a ellos ya no les afectaban, pero que sí afectaban a pueblos que jamás las habían vivido, como por ejemplo sucedió en América. El exterminio que ocurrió en América no fue por las armas, fue por las enfermedades. Y aquí en Pascua probablemente pasó lo mismo, puesto que en los diarios de los primeros exploradores lo que podemos ver son continuas menciones a lo cariñosas que eran las isleñas, cómo les gustaba acercarse a los españoles, e incluso cómo los propios hombres incitaban a los españoles a que se mezclaran con las Rapa Nui. De ahí a que se extiendan enfermedades venéreas como ocurrió en América, no hay mucha dificultad. En los apenas 4 años que pasaron entre la visita de Felipe González de Aedo y sus hombres con la visita de James Cook en 1774, el estado de la isla era terrible. Vio mucha menos gente de la que habían encontrado los españoles, su aspecto físico era mucho peor, incluso vio objetos que eran probablemente armas, lanzas y cuchillos de obsidiana, cosa que nadie había visto antes. Lo más probable es que precisamente una epidemia provocase un caos social tremendo, además de la propia llegada de los españoles, que pudo tirar abajo todo el esquema de creencias y toda la sociedad de la isla. Pero las enfermedades pudieron tener mucho que ver también. Demos un paso atrás. Los moai, ¿qué significaban los moais? Hemos visto que la isla está teóricamente repleta de ellos, muy pocos mirando al mar, el resto mirando hacia el interior de la isla. ¿Representaban espíritus, representaban dioses? ¿Qué representaban? Se cree, y probablemente acierten, porque tal cual son las culturas polinesias, es el culto a los ancestros que tienen. Sí, los pascuenses sí que tenían dioses,
pero lo importante para ellos realmente era el culto a los ancestros. Y la forma que tienen además los Moai de estar situados, que están en el Lahu. El Lahu es un conjunto monumental muy grande. Básicamente es una plataforma con alas sobre la cual se sitúan los Moai, para resumirlo rápidamente. Pero esa plataforma tiene delante una explanada, una plaza, que en muchos casos está trabajada, está realmente aplanada, para que la gente pueda no solamente hacer sus cultos, sino también pueda hacer su vida propia delante. Y si nos fijamos en los Moai que hay ahora restaurados, por ejemplo en Ahu Tongariki, los Moai actualmente ya no tienen ojos, se perdieron con el tiempo, eran ojos de coral muy, muy frágiles. Pero si nos fijamos en la expresión que tienen, están mirando por encima de la explanada, en la que estarían situados los propios constructores, los descendientes de las personas a las que esos Moai se cree que representaban, y miran por encima de la plaza con una especie de expresión de protección, como si estuvieran mirando a sus descendientes. Entonces, por eso es muy probable que se tratara de ancestros que se están preocupándose de sus propios hijos. Estamos aquí escuchando el viento, viendo el océano poderoso, y escuchando este viento, viendo unos cuantos Moais que nos están mirando de espaldas al mar. Hay una historia de Moais que hemos visitado también, que tiene mucha similitud con algunas piedras que hemos visto en Perú. Y hay alguna gente que dice que eso es un poco la prueba de que algunos pueblos de Perú pueden llegar hasta aquí y que no son tanto polinesios. ¿Qué piensas de eso? De ese Moai lleno de piedras tan bien trabajadas y alineadas. Hombre, supongo que te estás refiriendo a la Tajira que vimos el otro día. Esa fue una teoría que sacó Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl, grandísimo explorador donde los haya, tengo que decirlo. Especialmente en la Segunda Guerra Mundial hizo una labor impresionante en bien de la humanidad. En el caso de la isla de Pascua estaba muy equivocado, según dicen ahora todos los investigadores. Realmente recopiló una serie de indicios, muy pocos, parece que los recopiló específicamente para que reafirmasen su teoría, que su teoría era que los pascuenses originales habían venido desde la zona del Perú. Y una de sus pruebas era precisamente la Jutajira que mencionábamos antes, que muestra unas piedras que pueden tener aproximadamente 1,5 metros o 2 metros de arista. Unas piedras, cúbicas no exactamente, porque suelen ser diferentes entre ellas, muy al estilo pascuense, que no hacen la simetría, no es precisamente algo que les preocupara mucho. Pues ese Ahu sí podemos observar que son piedras perfectamente pulidas, muy lisas, que encajan muy bien entre ellas, pero que no tienen ningún secreto en sí mismo. Heyerdahl las relacionaba con lugares como Tiahuanaco o Sacsayhuamán, precisamente por la similitud. Las piedras bien pulidas, bien encajadas, aunque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque los trabajos preincaicos eran muchísimo más avanzados, muchísimo más complicados, y el sistema pascuense era muy sencillo. No eran piedras excesivamente irregulares, eran piedras prácticamente todas cúbicas. Hay alguna excepción, hay una semiesférica muy bien pulida. Hemos cambiado de escenario por las tormentas que hay en la isla de Pascua. Me hablabas, Iván, de Thor Heyerdahl y esas supuestas pruebas que había encontrado aquí en Pascua. Cuéntame. Hombre, Thor Heyerdahl él estaba convencido previamente de que el origen pascuense había venido, de que los pascuenses habían venido del continente americano, y cuando él llegó a la isla, aparte de múltiples investigaciones, hizo también una investigación arqueológica en determinados lugares, y fue encontrando pruebas que a él le convencieron de la verosimilitud de su teoría. Lo que pasa que esas pruebas, digamos que eran un poco escogidas. Heyerdahl tenía tendencia a quedarse, cuando veía algo que le convencía, se quedaba un poco ciego respecto de otros indicios que indicaban lo contrario. Lo que pasa que él ya, las décadas han pasado y los estudios tanto arqueológicos como antropológicos, incluso genéticos, ya demuestran que los pascuenses tienen origen polinesio y nada más. Cuéntame entonces esa extraña construcción que hay, que es exactamente igual a algunas de las piedras que hemos visto en Perú, en Sacsayhuamán, en Cuzco, unas piedras absolutamente regulares, muy diferentes al resto de las construcciones de otros Moais. ¿Por qué? ¿Ha podido ser que hubo una influencia peruana o del mundo inca en la isla de Pascua? Hombre, es una de las pruebas que Thor Heyerdahl aporta como que vinieron de allí.
Efectivamente, de hecho, de todas las pruebas que decía Heyerdahl, no es precisamente la más importante. Lo que pasa que como es la más visible para la gente que ha repetido lo que decía Heyerdahl, pues sí, pero tú que has estado en todos esos sitios que acabas de mencionar, yo creo que aquí la autoridad para opinar eres tú, porque ahora sí que los has visto todo. Ya te has quitado el gusanillo de ver la isla de Pascua y ahora ya puedes opinar tú. Pero eres tú el que opinas, yo no, tú eres el invitado. ¿Crees que esa es una prueba de que vinieron de Perú a algún tipo de expedición como Thor Heyerdahl trata de demostrar? No porque entonces, ¿cómo pudieron hacer esas piedras? Qué malvado eres. No, los propios pascuenses actuales saben cómo se hacía. Arqueólogos como Claudio Cristino, que ya se lo demostró en tiempos a Fernando Jiménez del Oso y a Juanjo Benítez, te demuestran perfectamente cómo se hizo. Se utiliza el horizonte como si fuera una regla. Te agachas detrás de la piedra, vas midiendo y vas puliendo con mucha sencillez. Además, no son bloques demasiado pesados. Teniendo en cuenta que los pascuenses eran capaces de mover un Moai de 82 toneladas, un bloquecito de 3 o 4 para ellos era pan comido. Simplemente alineando bien la roca, porque si nos fijamos no tiene bordes tan complicados como la famosa piedra de 12 caras de Sacsayhuamán. Son simplemente bloques cúbicos, con la excepción de la semiesfera esta que ya hemos visto. Entonces, simplemente cogiendo el bloque y utilizando el horizonte como regla y luego utilizando los bloques contiguos para terminar de encajarlos y utilizando también arena de coral como abrasivo, en unas horas se puede dejar perfectamente pulido el bloque, como ya demostró Claudio Cristino y como me enseñó a mí un artista pascuense, que me quedé alucinado, porque yo también era de los que decían, vamos a ver cómo se puede encajar esto, y cuando de repente te lo demuestran en minutos, se me quedó la cara como, vale, se hacía así. Lo que sí es curioso es que muchos de los moais están perfectamente orientados hacia la salida del sol, hacia los solsticios de verano, de invierno. Eso supone que tenían un tipo de conocimiento bastante avanzado para otros tipos de pueblos, ¿no? Sí, tenían no para otros tipos de pueblos. Si nos paramos a mirar por el ancho mundo, la verdad es que los conocimientos astronómicos de nuestros antepasados eran increíbles. ¿Cómo se nota que tenían tiempo para mirar el cielo? Y no tenían nubes ni contaminación. Pero el ejemplo pascuense es bastante significativo, porque es que parece que les interesaba todo, especialmente la luna y las Pléyades, pero también los solsticios, tanto el sol, todos los astros. O sea, parece que todo el cielo tenía importancia para ellos, de una manera o de otra. Tanto para marcar las estaciones, los periodos de lo que llaman los tapu, que eran periodos en los que, muy parecido a las actuales Vedas, uno puede cazar tal animal durante tal periodo para conservar la especie. En la antigüedad pascuense se cree que hacían eso, y una de las razones por las cuales están también orientados los moais es para poder saber exactamente cuándo es la fecha, cuándo puede iniciarse el tapu, por ejemplo, para la pesca del atún. Estamos a punto de marcharnos. Pascua seguirá guardando todos esos secretos. Te doy las gracias por todo este viaje, por todo lo que nos has enseñado, por haber sido el embajador en esta isla. Muchas gracias, Miguel. Las gracias te las doy a ti, porque si no es por ti, yo no estoy aquí ahora. Forma de contacto contigo, si alguien quiere saber más, tienes una página web o algo por ahí, ¿verdad? Sí, además habrá que actualizar ahora con todas las miles de fotos nuevas que tenemos la web es ivan.es, yvan.es, y ahí está toda la información. Seguimos viéndonos en el Espacio en Blanco, porque formas parte de la familia y del equipo del programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Tenemos que hacer una pausa en este viaje de hoy. Nos espera la actualidad, las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tras ellas, regresamos. Seguiremos unos cuantos minutos viaje por Pascua, visitando algunos de los lugares más míticos, con la presencia incluso de su gobernadora, y después más sorpresas aquí en este especial Espacio en Blanco de Año Nuevo. No te vayas, que enseguida regresamos. Estás en Radio Nacional y el Espacio en Blanco está abierto para ti.